Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 20. En esta clase vamos a seguir hablando sobre los efectos de un potencial periódico sobre los niveles de energía de los electrones en un sólido, ¿no es cierto? En particular, recuerden que estamos en el límite de un potencial periódico débil. Es decir, que básicamente la idea es partir de un gas de electrones, es decir, electrones libres, a los cuales le prendemos un potencial periódico y vemos cómo se modifican estos niveles de energía que habíamos calculado para los electrones libres, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de estos electrones libres, habíamos visto en la clase pasada que los niveles de energía, por ejemplo, en el caso de la parábola centrada en el vector de la red recíproca cero, en el origen, veíamos que se desplazaban los niveles de energía hacia valores menores a los que correspondían los electrones libres, ¿cierto? Esa era una región donde no había degeneración y quedó pendiente analizar el caso donde se produce la degeneración de los niveles de energía. Por ejemplo, eh, si tenemos un vector de onda K de la primera zona, vamos a concentrarnos en la primera zona que es más sencillo de ver y que corresponde a los ejemplos que vimos en la clase pasada. Supongan un vector de la primera zona. Entonces existen otros vectores en la primera zona que van a tener la misma energía y que están relacionados con el primero a través de un vector de la red recíproca, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se produce lo que se denomina la degeneración de niveles de energía. Recuerden que habíamos visto la clase pasada que en la primera zona se daba en los planos de Bragg, o sea, los vectores de onda K que coincidían con los planos de Bragg, y que para el resto de los vectores de la red recíproca lo que sucedía es que la diferencia de los niveles de energía eran mucho mayor que el potencial débil, digamos, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto es que el sistema de ecuaciones que me genera lo que dimos en llamar la ecuación central se reducía de manera importante a el grupo de ecuaciones que yo obtenía para los K' igual a los K. O sea que pasaba de un sistema de infinitas ecuaciones, todos conectados, donde cada ecuación o cada ecuación homogénea, los coeficientes correspondían a vectores conectados con vectores de la red recíproca, pasamos a un grupo mucho más reducido de ecuaciones, donde los K' solamente de interés son aquellos que forman este grupo de vectores de la red recíproca, ¿no es cierto? Entonces, si bien esto parece bastante complicado, parece más un trabalengua, o es difícil de ver la primera vez, digamos, probablemente haya que verlo con tranquilidad. Vamos a ver un ejemplo para tratar de reordenar un poco las cosas y ver qué resultados se obtienen. Entonces vamos a ver un potencial periódico bien sencillo. Ya habíamos mencionado un potencial de este tipo antes, que es básicamente un coseno, digamos, ¿no? Entonces tenemos un potencial de interacción atractivo. Fíjense que el hamiltoniano me quedaría escrito de esta manera. Pero bueno, gráficamente lo que tendríamos es que si tenemos una cadena unidimensional de átomos separados a una distancia A, tendríamos, por ejemplo, este sería un esquema del potencial en cada uno de los átomos. Estaríamos de alguna manera simplificando el potencial. Estaríamos simplificando el potencial de interacción con un coseno, digamos, ¿no? Sería esta función que se ve aquí. Entonces, en este problema, bueno, ya a esta altura ya sabemos que el vector más corto de la red recíproca es igual a 2pi sobre a e sub x. Y también sabemos que como u sub x es una función periódica, podemos hacer un desarrollo en series de Fourier que va a tener esta forma, ¿no? Básicamente ya está hecho, es el coseno, pero bueno, también lo podemos escribir de esta manera.
Y aquí es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es básicamente desarrollar el coseno, que es una suma de exponenciales, ¿no es cierto? Entonces lo que me queda es que el potencial periódico lo puedo escribir de esta manera. Entonces fíjense, el coeficiente U sub k, y esto me va a interesar para resolver el problema, es distinto de 0 solamente para dos vectores de la red recíproca, es decir, k1 y menos k1, y en ambos casos vale lo mismo, es menos a sobre 2. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos que analizar los U sub k de estos términos que están en esta sumatoria, en realidad solamente van a ser distintos de ceros los términos en donde k sub i menos k' sean igual a k1 o a menos k1. ¿Está bien? El resto de los términos que tengan esta sumatoria no me van a interesar, solo aquellos en donde este coeficiente es distinto de 0. Y solamente para dos vectores de la red recíproca es distinto de 0, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjense, tenemos por un lado ya identificados cuáles son los coeficientes del desarrollo de Fourier del potencial, que son distintos de 0, digamos. Entonces vamos a ver ahora cuál es el punto en donde existe degeneración. Ese punto donde existe degeneración es básicamente el vector de onda k igual a pi sobre a por e sub x. O sea, si aquí tenemos el vector del origen de la red recíproca y aquí tenemos 2pi sobre a, el punto que está en pi sobre a, el vector de onda pi sobre a, que corresponde a este punto que está acá, es la intersección de las dos parábolas, una centrada en 0 y la otra centrada en K1. Digamos. Entonces aquí se ve, esto es una forma de ver que aparece una degeneración. Digamos, una forma de verlo también, de acuerdo a lo que veníamos hablando, es lo siguiente. Fíjense, si este vector es K1, este vector lo llamo K1, si yo hago K menos K1, voy a parar a este punto que está acá. Entonces fíjense, este punto de la parábola centrada en 0 y este punto de la parábola centrada en 0 tienen claramente la misma energía. ¿Está bien? Pero además de tener la misma energía, están conectados con un vector de la red recíproca. Y ahí es donde se produce la degeneración de los estados, digamos. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, para este K con esta energía, voy a tener otro K con la misma energía. Pero ¿qué pasa? En este caso, la diferencia entre estos dos K no corresponde a un vector de la red recíproca. Entonces ahí no se me produce la degeneración de los estados de energía, digamos. Bueno, entonces fíjense, vamos a identificar ahora, para resolver el problema, los vectores de la red recíproca que me van a interesar. Porque en la ecuación central lo que tenemos que hacer es identificar bien cuáles son los vectores de la red recíproca que corresponden a cada uno de los índices. Por ejemplo, quiénes son los K', quiénes son los K sub i, y eso me va a permitir resolver el sistema. Entonces, fíjense, en este caso, los K', en el caso de la ecuación central, que de vuelta es esta ecuación, los K' corresponden a los KI, coinciden con los KI. Ahora, yo voy a escribir una ecuación para un dado K sub i y después en esta sumatoria voy a recorrer todos los K sub i. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, los K' o los K sub i serían el vector de la red recíproca igual a 0 y el vector K1. Esos serían nuestros K sub i, digamos, ¿no? Porque la degeneración existe entre el vector K igual a pi sobre A y el vector K igual a pi sobre A menos K1. Entonces, estos dos vectores serían nuestros K' y además, de acuerdo a la notación que venimos usando, serían nuestros K sub i. Por otro lado, tenemos que identificar cuáles son los vectores de la red recíproca que son cuyo coeficiente del desarrollo de Fourier es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, para este problema, fíjense,
para K1 igual a 2pi sobre A, el coeficiente para ese vector de la red recíproca es menos A sobre 2. O sea que ese coeficiente es distinto de 0. Y para menos K1 también es distinto de 0. O sea, U de menos K1 es igual a menos A sobre 2. Entonces aquí tenemos los dos grupos de vectores de la red recíproca que tenemos que identificar con claridad. Fíjense entonces, vamos a plantear las ecuaciones que se desprenden de la ecuación central y vamos a empezar para K' igual a 0. Entonces fíjense, si K' es igual a 0, aquí me queda C sub K, aquí me queda la energía para el electrón libre centrada en 0, digamos, menos el autovalor de energía. Y aquí en esta sumatoria, fíjense, recuerden que K' es igual a 0. Y tengo que, esta sumatoria recorre los K sub I, que dijimos que es K0 igual a 0 y K sub 1. Entonces, para K sub I igual a 0, si K' es igual a 0, me queda U sub 0. Pero nosotros sabemos que U sub 0 es igual a 0. O sea que el primer término no me sirve. O sea, se anula. Seguimos con K' igual a 0, pero el segundo término de la sumatoria me aparece K sub 1, que es el segundo vector del grupo de los K sub I. Entonces acá me queda U de K sub 1 multiplicado por C de K minúscula menos K sub 1. O sea que tenemos este término que está acá. Cuando buscamos la segunda ecuación del segundo K' corresponde a K1 igual a 2pi sobre A. Entonces, fíjense, en el primer término me queda K menos K1. Entre paréntesis me queda K menos K1 menos C. Y en la sumatoria nuevamente tenemos que ver bien qué términos aparecen. Entonces, K' ahora es igual a K1. Y el primer término hacemos K sub I igual a 0. Entonces acá me queda U de menos K. U de menos K1, que sería este término que está acá. Multiplicado por C de K, porque K sub I, que viene de la sumatoria, se hace 0. El segundo término sería para K sub I igual a K1. Pero tendría, como K' es igual a K1, me quedaría U sub 0. O sea que ese término se anula. O sea que aquí me aparecen las dos ecuaciones que corresponden a esos vectores de la red recíproca que me generan la degeneración en el nivel de energía. En el caso si tenemos electrones libres, digamos. Entonces, para resolver este problema, lo que hacemos es plantear el determinante de las ecuaciones homogéneas que tenemos aquí. Por suerte es un determinante sencillo, digamos. Entonces, fíjense, para el coeficiente C sub K me aparece esta diferencia y luego me aparece U de menos K1, que sería esta columna que está aquí. Y lo mismo para el coeficiente C de K menos K1 me aparece el coeficiente U de K1 y esta diferencia que está aquí. Si resolvemos el determinante y planteamos nos queda una cuadrática, aquí se ve claramente que nos queda una cuadrática, y si resolvemos la cuadrática y obtenemos las raíces, nos queda una expresión de este tipo, digamos. Lo que nos va a interesar ver ahora a nosotros es qué sucede en el punto exacto en donde el vector de onda es igual a pi sobre a. Es decir, básicamente en ese caso, la energía para pi sobre a es igual a la energía de K menos K1, que sería la energía de menos pi sobre a. Fíjense que el cerito aquí indica la energía que corresponde a un electrón libre. Digamos. Entonces, si estas dos energías son iguales, que es el punto exacto donde se cruzan las parábolas, fíjense que aquí este término, uno de estos dos los puedo anular y anulo el 2, o sea que me queda directamente E0 de K, por ejemplo. Mientras que en este caso, acá me queda el cuadrado de la diferencia entre E0 de K y E0 de K menos K1, digamos, ¿no? Si distribuimos este binomio, cancelamos el término cruzado con este término que está acá, me queda la diferencia al cuadrado de las dos energías, pero que si son iguales se anula. O sea que me queda directamente la raíz de A al cuadrado. ¿Está bien? Que sería A, y acá multiplicado por un medio me quedaría A sobre 2.
Es decir, que las dos raíces que nosotros estamos encontrando es básicamente la energía para el caso de un electrón libre. En un caso encontramos un autovalor que le suma más A sobre 2 a ese valor de la energía del electrón libre y otro autovalor que le resta menos A sobre 2. O si ustedes quieren, uno le suma el coeficiente U de K1 y otro le resta el mismo coeficiente. ¿Está bien? Vamos a ver entonces gráficamente cómo se ve esto. Fíjense entonces en esta figura, graficamos la parábola correspondiente a la relación entre la energía y los vectores de onda para un electrón libre, ¿no? O sea, aquí tenemos la parábola para los electrones libres. Entonces, la presencia del potencial periódico, lo que nosotros vimos, es que modifica la curva correspondiente al electrón libre. Básicamente, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, para los electrones con un vector de onda K, que corresponden a estados no degenerados, lo que nosotros vimos en la clase pasada es que esa curva disminuye levemente respecto del valor de los electrones libres. O sea, esto en el caso de los vectores de onda que corresponden a la primera zona de Brillouin y están centrados en el cero, o sea, corresponden a la parábola que está centrada en cero, digamos. Lo que acabamos de ver es qué sucede con los vectores de onda que están en la primera zona de Brillouin, en este caso K igual a pi sobre A, para un potencial periódico que lo pusimos que igual a coseno de 2pi por x dividido a, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros encontramos es que para ese k igual a pi sobre a, el electrón que tiene ese vector de onda tiene dos estados de energía disponibles. No tiene un solo estado, como veníamos viendo hasta ahora, sino que tiene dos estados de energía disponibles. Esos estados corresponden al valor del electrón libre, con vector de onda pi sobre a, menos el coeficiente correspondiente a K1, que es un vector de la red recíproca, que es igual a 2pi sobre a, y el otro autovalor corresponde a la energía del electrón libre más el coeficiente U de K1, como se ve aquí en la figura. Entonces, ahí se produce la apertura de la curva de energía, de manera que existen valores de energía que en principio no se puede acceder, que un electrón no puede acceder, no importa el valor de K que tenga, digamos, ¿no es cierto? O sea, esos valores de energía se dicen que forman el gap de energía o estados de energía prohibidos, básicamente. En este caso, obviamente sucede lo mismo para el vector de onda igual a menos pi sobre a. O sea, del otro lado tenemos una situación equivalente y también se abre el gap de energía. ¿Qué sucede? Suponga que nosotros tenemos ahora un potencial donde no es solamente 0 U de K1, sino que también U de 2 veces K1 es distinto de 0. Pues en ese caso, el borde de la segunda de Brillouin corresponde a 2pi sobre a. Es decir, estaríamos analizando este punto de la parábola, correspondiente a los electrones libres, y en este punto se cruza la parábola centrada en 0 con la parábola centrada en 4pi sobre a, que es igual a 2k1. ¿Está bien? Entonces, en este caso, como el coeficiente correspondiente a ese vector de la red recíproca es distinto de 0, también se va a abrir un gap de energía en ese punto o en ese borde de la segunda zona de Brillouin. Y la apertura de ese gap va a tener que ver con el coeficiente correspondiente al vector de la red recíproca 2 veces K1. Fíjense que este punto está conectado con otro punto de la parábola que tiene la misma energía, pero está conectado a través de un vector de la red recíproca, que es menos K2, que es igual a 2 veces K1.
Entonces imaginen un potencial que tenga una forma más compleja, por ejemplo, una sumatoria de gaussianas, una función periódica que resulte de la sumatoria de gaussianas, como está propuesto en la guía de problemas. Lo que encontramos es que todos los coeficientes correspondientes a cada uno de los vectores de la red recíproca va a ser distinto de cero. Eso significa que la curva correspondiente al electrón libre se va a deformar o va a tener una apertura en cada borde o plano de Bragg que cruce. Esa va a ser la situación, entonces, para un caso en donde tengamos un potencial periódico más complejo, digamos. Así que bueno, en principio tenemos una estructura en la curva de energía para los electrones que están en un potencial periódico. Y bueno, este efecto sobre los autovalores de energía permite explicar un montón de propiedades de los sólidos, en particular la semiconductividad, los materiales aislantes, etcétera, etcétera. Vamos a ver a continuación entonces qué sucede en las cercanías del plano de Bragg. O sea, ya vimos qué sucede exactamente en el punto correspondiente al plano de Bragg. Vamos a ver ahora qué sucede en las cercanías del plano de Bragg. Y luego vamos a ver cómo es que se representan estas curvas de energía y por qué empezamos a hablar de bandas, etcétera, etcétera. Para ver qué sucede en las cercanías del plano de Bragg, lo que tenemos que hacer es seguir analizando la expresión que obtuvimos para los autovalores a partir de la solución del determinante de las ecuaciones homogéneas que obtuvimos a partir de la ecuación central, ¿cierto? Entonces, en este caso, como queremos analizar qué sucede en las cercanías del plano de Bragg, elegimos un vector de onda cuyo módulo sea cercano y para eso introducimos el parámetro delta, digamos, que nos mide la cercanía respecto del plano de Bragg. Entonces, en este caso vamos a tener un electrón con un vector de onda pi sobre a menos delta. Si fuera un electrón libre, representamos la energía de esta manera. Digamos, esta es básicamente la expresión de la cuadrática. Y ese valor de K va a estar conectado con otro valor a través de un vector de la red recíproca, que va a ser 2, o sea, si K es igual a 2pi sobre A, el valor de pi sobre A menos delta menos 2pi sobre A es igual a menos pi sobre A menos delta. Entonces la energía para este vector de onda menos pi sobre A menos delta, la energía del electrón con este vector de onda, no es igual a la energía del electrón con un vector de onda pi sobre A menos delta. Digamos. Esa es la diferencia que tenemos cuando, respecto de cuando analizábamos el punto exacto en donde teníamos una degeneración. Aquí las energías son en realidad muy similares. Pero ¿qué sucede? Estos electrones con estas energías también participan o generan un proceso de difracción debido con el potencial periódico de la red, y lo que hace, lo que se obtiene como resultado del proceso de difracción es la mezcla de estos dos estados que tenemos aquí. O sea, básicamente aquí tenemos un electrón con K igual a pi sobre A menos delta, que se va a estar mezclando con este estado, con este electrón, que tiene un vector de onda menos pi sobre A menos delta, ¿no es cierto? Entonces, para ver cómo evoluciona esto, reemplazamos las expresiones para la energía en ambos casos. Bueno, nos queda esta expresión. Miremos cómo podemos expresar este término. Si lo trabajamos algebraicamente, me queda que este término es igual a E0 de pi sobre A más E0 de delta, digamos, ¿no? Donde E0, recuerden, es nada más ni nada menos que H barra cuadrado, K cuadrado sobre 2M, ¿no es cierto? En este caso, el delta será mi K, o sea, esta energía será H cuadrado sobre 2M, que tengo acá, por delta al cuadrado. Lo mismo si hacemos para el término que queda dentro de la raíz cuadrada,
Aquí ya hemos juntado este binomio más este término negativo. Entonces me queda el cuadrado de la diferencia de las dos energías. Si trabajamos este término, obtenemos una expresión como esta, digamos h cuadrado sobre 2m al cuadrado, 16 delta cuadrado pi sobre a al cuadrado. Entonces lo que hacemos es reemplazar tanto este resultado como este resultado en la expresión para los autovalores. Entonces, además, bueno, entonces ahí obtenemos esta expresión que está aquí, digamos, ¿cierto? Entonces, si además suponemos que delta es muy pequeño, o sea que estoy realmente muy cerca del plano de Bragg, podemos utilizar esta aproximación. La raíz de 1 más x es aproximadamente 1 más 1 medio de x. Entonces aquí sacamos a al cuadrado, factor común de la raíz. Me sale un a fuera de la raíz. Me queda un a cuadrado dividiendo. Me queda un 1 aquí, 1 más todo este término dividido a cuadrado. Ahora este término, fíjense, es E0 delta, E0 de pi sobre A. Si miramos entonces la ecuación que obtuvimos para los autovalores, E1 y E2, en el caso de que estemos mirando una región cercana al plano de Bragg, no exactamente el plano de Bragg, sino levemente desplazado del plano de Bragg, una cantidad delta, lo que vemos es que esta cantidad, E0 de pi sobre A, que corresponde a la energía del electrón libre para pi sobre A, más A sobre 2, corresponde a uno de los autovalores para K igual a pi sobre A en presencia de un potencial periódico, ¿no es cierto? Corresponde al autovalor de mayor energía, mientras que E0 de pi sobre A menos A sobre 2 corresponde al autovalor de menor energía, ¿no es cierto? Entonces esos dos términos los podemos agrupar, básicamente nos dan los puntos de partida de los nuevos autovalores, a los cuales habrá que sumarle esta función E sub delta, donde E sub delta es una parábola en función del parámetro de nuestra variable, delta, que es muy pequeña, ¿no es cierto? Y a esa suma de esta parábola hay que sumarle el producto de E sub delta multiplicado por una constante. O sea, habrá que sumarle o restarle dependiendo del autovalor que estemos mirando. Entonces ahí tenemos que E1 nos queda expresado de esta manera. Fíjense que lo importante es E sub más E sub delta por este valor que es positivo, ¿no es cierto? Mientras que en el caso de E sub menos, sumamos E sub delta, pero luego tenemos que restar el producto de este término por E sub delta, digamos. Entonces vamos a ver o intentar ver qué diferencia nos lleva a qué diferencia nos lleva este resultado. Fíjense, en esta figura intentamos graficar la zona del gap para K igual a pi sobre A. Lo que vemos aquí entonces es lo siguiente. Este punto que está aquí, a ver, esta línea que está aquí corresponde a la parábola que tiene la curva de energía para el electrón libre, ¿no es cierto? Esta sería la curva de la parábola que está centrada en 2pi sobre A, mientras esta sería la que está centrada en 0. O sea que este valor aquí se correspondería a la energía del electrón libre para pi sobre A. Este punto correspondería a E sub más en pi sobre A. Y este punto sería E sub menos para K igual a pi sobre A. Entonces, a partir de E sub más, tenemos que sumarle E sub delta, que es una parábola muy plana, dado que delta es muy pequeño. Y luego el producto de E sub delta por una constante. O sea que a la parábola de E sub delta tendré que sumarle otro término más. ¿Está bien? ¿Qué sucede en el caso de la curva de energía que está por debajo, que queda por debajo del valor de la curva de energía libre? Bueno, a E sub menos tenemos que sumarle la parábola que me da E sub delta, pero luego tengo que restarle el producto de E sub delta por esta constante que está aquí. Pero esta constante, fíjense, es la energía en pi sobre A dividido A, pero A era uno de los coeficientes del potencial periódico que nosotros dijimos que está en el límite que tiende a 0, o sea que es muy pequeño. O sea que es razonable pensar que este número es mayor que 1, por lo que, si bien al principio sumamos esta parábola de sub delta,
Luego tenemos que restar el término de subdelta menos 4 es 0 pi sobre a dividido la constante a, y eso hace que el resultado final sea que la curva, el valor sea menor a e menos, ¿no es cierto? Primero sumo y después cuando resto caigo en un valor menor. Y voy formando esta curva, esta parábola invertida. Si bien no se ve aquí, en esta figura, lo que este resultado nos dice es que justo en el gap, la curva de energía, de menor energía, digamos, la relación de E con el vector de onda K para la parte de menor energía, tiene una curvatura que es mucho más grande, o más amplia, digamos, que la curvatura de la función de la energía en función de K, que queda por encima de la parábola del electrón libre, digamos. Es como que esta curva es más aguda, y esta curva es más ancha. Entonces esa es una característica que tienen las curvas de energía cerca del gap de energía. Vamos a ver ahora entonces cómo graficar estas curvas de energía en función del vector de onda. Hay diversas formas, maneras de graficarla, y van a ver que en algún caso tiene relación con los resultados que obtuvimos a partir de la ecuación central. Bueno, ya entonces vimos cómo se modifica la curva de la energía en función del vector de onda de los electrones para un gas de electrones cuando tenemos un potencial periódico, ¿no es cierto? También vimos la aparición de un gap cuando tenemos este potencial periódico, y vimos que aparecía, en particular analizamos el caso del borde de la primera zona de Brillouin, de un caso unidimensional, ¿no es cierto? Tomamos, en particular, analizamos el caso de un potencial muy simple como es el coseno. Como lo mencioné antes, si el potencial es lo suficientemente complejo como para que para que todos los coeficientes en el desarrollo de Fourier de esa función periódica sean distintos de cero, lo que va a suceder es lo que estamos graficando en esta figura aquí de la izquierda. Fíjense, tenemos la curva correspondiente a los electrones libres, que corresponde a la parábola, que va como el vector de onda al cuadrado. Y en los casos en donde tenemos, por ejemplo, un vector de onda, como es el caso de pi sobre a, y otro vector de onda menos pi sobre a, que están conectados con un vector de la red recíproca y con la misma energía, en esas regiones se va a producir un gap de energía. Estas regiones, repito, es igual al caso en donde tenemos la degeneración de estados, o que lo veíamos claramente, cuando centrábamos la parábola en 2pi sobre a y se cruzaban las dos parábolas en pi sobre a, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de una degeneración de estados, y ahí es donde se abre el gap. Esta apertura de gap se repite, por ejemplo, en K igual a 2pi sobre a. Fíjense que en este caso se cruza la parábola centrada en 0 y también la parábola centrada en 4pi sobre a, es decir, en otro vector de la red recíproca. De la misma manera, fíjense, en 3pi sobre a se cruza la parábola centrada en 0 y la parábola centrada en 6pi sobre a. Y así siguiendo. Entonces, en todos estos vectores de onda que corresponden a un borde de alguna zona de Brillouin, lo que sucede es que se produce la apertura de la curva de energía, digamos, ¿no? Abriéndose lo que se denomina un gap de energía. Entonces, esta es la gráfica o el esquema que se denomina esquema de zona extendido. O sea, en este caso, lo que hacemos es representar la energía para cualquier electrón con un vector de onda Q completamente genérico, digamos. Fíjense que en todos los puntos donde se abre el gap de energía, repito, existe una conexión con otro punto de la curva que tiene la misma energía, pero la diferencia en el vector de onda es algún vector de la red recíproca. Ahora fíjense,
Esto cuando hablamos de energía para los electrones con vectores de onda Q. Pero en el cálculo de la ecuación, en la ecuación central, nosotros lo que hicimos fue referir los electrones con un vector de onda Q a un vector de onda K dentro de la primera zona de Brillouin, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿a qué es equivalente hacer eso? Porque fíjense, si yo miro esto, así como está dibujado en el gráfico de la izquierda, para un dado K, fíjense que tenemos solamente un autovalor. O sea, para un dado K de la primera zona solamente tenemos un autovalor. No tenemos esos n autovalores que dijimos que teníamos cuando resolvimos la ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema de cómo estamos viendo el problema que tenemos esta contradicción? Bueno, fíjense, cuando nosotros resolvimos la ecuación de Schrödinger y referimos el vector de onda Q a un K dentro de la primera zona de Brillouin, en realidad lo que estamos haciendo es replegando todas estas ramas que están fuera de la primera zona de Brillouin hacia un lugar que está dentro de la primera zona de Brillouin. Entonces fíjense, si nosotros replegamos esta rama que está aquí entre menos pi sobre a y menos 2 pi sobre a, lo que tenemos que hacer es restarle un vector de la red recíproca. Y ese vector de la red recíproca o sumarle un vector de la recíproca, es 2 pi sobre a. Entonces, si a esta rama la replegamos a la primera zona sumándole el vector de la red recíproca 2 pi sobre a, este punto que está acá va a parar a pi sobre a. Y este punto que está acá va a parar a k igual a 0. Entonces, en realidad, fíjense en el gráfico de la derecha, lo que tenemos es una ampliación de la primera zona de Brillouin. Entonces, cuando hacemos eso, en realidad esta rama que está acá, lo que estamos haciendo es colocarla en esta región que está acá. O sea que esta curva que está acá es básicamente esta curva que está acá, que está fuera de la primera zona de Brillouin, y que al restar un vector de la recíproca, la estoy replegando sobre la primera zona. Lo mismo si hago con esta curva, que está acá, le resto un vector de la recíproca y básicamente va a ir a parar a esta curva que está acá. Entonces ahí lo que tenemos es que estamos completando dentro de la primera zona de Brillouin lo que denominamos la segunda banda. Entonces fíjense, aquí sí para un dado K, me aparece más de un autovalor. Me aparece el autovalor correspondiente a la parábola centrada en 0, que esa no se modifica, que es esta que está acá. Luego me aparecen esta banda debido a que replegamos esta rama y esta rama. Y luego aparecen las otras bandas que resultan de replegar las otras ramas. Por ejemplo, si a esta rama le restamos un vector de la recíproca 2 pi sobre a, este punto va a parar sobre k igual a 0. O sea que estaríamos acá. Y este punto va a parar en pi sobre a. O sea que estamos dibujando esta rama que está aquí. Y así, fíjense, vamos construyendo las infinitas autovalores de energía para un mismo K. Entonces, este tipo de esquema que tenemos aquí, que es equivalente a esto, es lo que se denomina esquema de zona reducido. Y aquí sí se ve que para un K o un vector de onda dentro de la primera zona, sí tenemos infinitos autovalores. Cada uno de ellos tendrá una autofunción asociada y también cada una de esas curvas me define una banda de energía o un rango de energía de valores permitidos y un rango de energía de valores prohibidos, que son estos pequeños espacios que quedan entre las bandas o aquellos estados de energía que son permitidos por el sistema, digamos. Entonces aquí se ve cómo se define una banda, cómo se define el gap y cómo se entiende la presencia de ese índice n en el caso de las soluciones de la ecuación de Schrödinger cuando tenemos un electrón con un vector de onda K de la primera zona de Brillouin. Finalmente, otro gráfico que se utiliza, que bueno, en menor medida, corresponde al esquema de zona repetido.
que lo que hace es aprovechar la periodicidad de las curvas de energía en el espacio K. Entonces podemos repetir este esquema de banda indefinidamente en el eje K. Entonces me quedan curvas de este tipo, o sea, que se repiten con la periodicidad de un vector de la red recíproca, digamos, ¿no? Pero bueno, estos dos gráficos son lo que más se utilizan. En general, este es el que más comúnmente se utiliza para describir la estructura electrónica de un sólido, digamos. Así que bueno, eso para contarles cómo graficar las curvas de energía en función de los vectores de onda. Este, y lo que vamos a ver ahora es, vamos a ir a casos más específicos. Ya vamos a salir de una dimensión y vamos a lo que vamos a hacer, porque fíjense que en definitiva, estas curvas que están acá son de alguna manera pequeñas modificaciones que se le hacen a la curva del electrón libre. O sea, tenemos la curva del electrón libre que sufre estas modificaciones en los bordes de las zonas de Brillouin, pero el punto de partida es la curva correspondiente a los electrones libres. Entonces, vamos a tomar algún sistema, como por ejemplo una estructura cúbica simple, vamos a determinar cuál es la estructura de bandas o las soluciones para los electrones libres y luego vamos a modificar esas soluciones cualitativamente para ver cómo sería el esquema de bandas en ese caso, digamos. Lo que vimos entonces hasta ahora, en el caso principalmente de una dimensión, es que el punto de partida de los electrones libres es un buen punto de partida porque la presencia de un potencial periódico lo que hace es deformar esta curva en algunas partes, ¿no es cierto? Principalmente en los vectores de onda que corresponden a los límites de las zonas de las distintas zonas de Brillouin. Entonces, hasta aquí lo que hemos analizado principalmente son distintos casos de una dimensión, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora, cómo deberíamos analizar una red tridimensional y vamos a tomar la más sencilla, que es la simple cúbica, para hacer el análisis. O sea, lo que nos interesa es ver cómo podemos de alguna manera inferir cómo son las bandas de energía o cómo quedan las curvas de energía para los distintos electrones para una red simple cúbica. Entonces vamos a empezar determinando las curvas correspondientes al caso de electrones libres. Entonces, en el caso de los electrones libres, la energía viene dada por esta curva, por esta relación entre la energía y los vectores de onda Q. Entonces, para construir un esquema de zona reducido, que es lo que nos va a interesar, lo que hacemos es conectar ese Q con algún vector de la primera zona a través de un vector de la red recíproca. Bueno, obviamente podemos escribir el vector Q en función de, o como la suma de un vector de la primera zona más un vector de la red recíproca. Reemplazamos en la expresión para la energía de los electrones, entonces nos queda que la energía va como el K de la primera zona más un vector de la red recíproca, todo eso al cuadrado. Ahora bien, si desarrollamos este cuadrado, lo que vemos acá es que, bueno, recuerden que esto es un producto escalar, entonces me queda la suma de los cuadrados de la suma de las componentes en cada dirección, ¿cierto? Entonces, este vector de la red recíproca tendrá una componente en X, otra en Y, otra en Z, que se sumará a la componente del vector de la primera zona, y luego me queda la suma de los cuadrados de la suma de esas componentes. Bueno, entonces en este caso tenemos que recordar que K sub X, K sub Y y K sub Z son los vectores corresponden a componentes del vector de la red recíproca que tendrán, en el caso de una red simple cúbica, básicamente expresiones como esta, donde nos aparecen ahora los índices n sub x, n sub y y n sub z, digamos, y multiplicando el valor 2pi sobre a.
En el caso de una red simple cúbica, recuerden que la primera zona de Brillouin es un cubo de lado 2 pi sobre a. Entonces, si queremos ver cómo es la estructura de bandas en esta primera zona de Brillouin, va a ser muy difícil poder hacerlo simultáneamente para todos los puntos que forman el cubo, digamos, de la primera zona. O sea, recuerden que estamos en 3 dimensiones. Entonces es muy difícil representarlo para todos los puntos al mismo tiempo. Entonces para eso lo que se hace, en lugar de intentar representar todos al mismo tiempo, se elige un sector, en este caso un segmento, y lo que vamos a ver es cómo evolucionan las energías para los electrones para los K correspondientes a ese segmento. En este caso nosotros elegimos el segmento que va en la dirección Kx entre pi sobre a y menos pi sobre a. Acá sería entre menos pi sobre a y pi sobre a. O sea que sería en este segmento que se ve aquí. ¿Está bien? En la dirección del eje X, del eje Kx. Entonces, en ese caso, o sea, cualquier vector de onda que esté en ese segmento, lo puedo escribir de manera general de esta manera, es decir, Kx por 1, 0, 0. Si estamos en el borde de la primera zona, Kx será igual a pi sobre a. Lo más interesante es que Ki es igual a 0 y Kz es igual a 0. Eso me simplifica esta expresión porque K sub i acá es igual a 0, Kz es igual a 0. O sea que la relación de la energía en función de los vectores de onda se me simplifica de esta manera. Luego reemplazo Kx, Ki y Kz para el vector de la recíproca y me aparecen los índices Nx, Ni y Nz. Si analizamos entonces cómo queda la ecuación modificando los índices Nx, Ni y Nz y vemos qué representa cada uno de esos resultados, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Fíjense, si Nx es igual a 0, N sub i igual a 0 y Nz es igual a 0, esta ecuación lo que me queda es básicamente una parábola centrada en 0, donde si recorremos Kx entre menos pi sobre a y pi sobre a, lo que tenemos es que estamos recorriendo los niveles de energía para este segmento en el espacio K. O sea que estamos recorriendo el segmento sobre el eje Kx entre menos pi sobre a y pi sobre a de la primera zona de Brillouin centrada en 0. Si lo graficamos en un esquema de zona reducido, fíjense acá tenemos la primera zona de Brillouin, que varía entre menos pi sobre a y pi sobre a. Este sería el eje Kx en realidad. Y aquí en el eje Y tenemos energía. Y la energía, las unidades de energía, cada una de ellas representa esta cantidad, digamos, h cuadrado sobre 2m pi sobre a al cuadrado. O sea, cada unidad representa esta cantidad. Entonces, cuando Kx es igual a 0 vale 0, digamos, la energía, pero cuando Kx es igual a pi sobre a vale una unidad de energía. O sea que ahí tenemos esta parábola centrada en 0, que en principio no está degenerada. Digamos. Vamos a ver que más adelante aparecen curvas que sí están degeneradas. Pero esta tengo solamente un grupo de índices que me da como resultado esta parábola. Cuando nx es igual a, por ejemplo, 1 y ni y nz es igual a 0, fíjense que acá lo que tenemos es que estos dos términos se me anulan y lo que resulta es básicamente una parábola centrada en menos 2 pi sobre a. O sea que estamos hablando de que tenemos esta curva que tenemos aquí, que en la primera zona de Brillouin básicamente toma estos valores. Lo mismo si nx es igual a menos 1, estamos hablando de una parábola centrada en 2 pi sobre a, es decir que en la primera zona de Brillouin aparece esta parábola que tenemos aquí, este segmento de parábola que tenemos aquí. En este caso también estas curvas no están degeneradas, o sea, solamente tenemos una sola curva. Bueno, entonces imagínense que nosotros podemos graficar distintos conjuntos de valores para nx, ni y nz.
En particular, el caso de cuando nx es igual a 1 y ni es igual a 0 y nz es igual a 0, estamos representando básicamente el segmento de vectores de onda que está en el siguiente cubito en la dirección del eje kx, digamos, ¿no? Fíjense que cuando kx es igual a menos pi sobre a, para el signo positivo, obtenemos el valor pi sobre a. Cuando kx es igual a pi sobre a más 2 pi sobre a es 3 pi sobre a. O sea que estamos recorriendo este segmento de magnitud, de longitud 2 pi sobre a, por delante del cubito centrado en 0. Si analizamos el caso cuando nx es igual a menos 1, estaríamos analizando el segmento que está por detrás y sobre el eje kx. Bueno, la cosa se complica un poquito más si tomamos, por ejemplo, el caso que le sigue, que es nx igual a 0, ni igual a 1 y nz igual a 0. O sea que en este caso este término se me va, también se me va este término. Entonces lo que me queda es básicamente la parábola original más una constante. Y esa constante es 4 veces pi cuadrado sobre a cuadrado, h cuadrado sobre 2m. ¿Está bien? Entonces fíjense que en este caso este resultado se obtiene tanto si ni es igual a 1, nz es igual a 0 o viceversa. Ni es igual a 0 y niz igual a 1. O si ni es igual a menos 1 y nz igual a 0, o viceversa, nz igual a menos 1 y ni igual a 0. Entonces aquí tenemos sí una curva que está representada aquí por esta curva que está aquí, pero que está 4 veces degenerada. O sea, tenemos 4 segmentos en el espacio K que me dan como resultado esta curva. ¿Está bien? Fíjense que si nx es igual a 0 y ni es igual a 1, básicamente estamos representando este segmento nada más que en el cubito que está de este lado, o sea que estaríamos representando un segmento aquí. Si nz es igual a 0, estaríamos representando el segmento que está acá arriba. Cuando nz es igual a menos 1, el segmento aquí abajo. Y cuando ni es igual a menos 1, el segmento de aquí al lado. O sea que ahí tenemos las 4 curvas que dan los mismos valores, los 4 segmentos en el espacio K, que dan los mismos valores de energía. De la misma manera podemos seguir construyendo variando los nx, ni y nz, y en cada caso vamos a encontrar distintas curvas que van formando el esquema de zona reducido, ¿no es cierto? Fíjense, por último, para que veamos un ejemplo más, por ejemplo, el caso donde nx es igual a 1 y ni es igual a más menos 1, o más o menos 1 y nz es igual a 0, la expresión que nos queda es de este tipo. Entonces estamos hablando de una parábola centrada en kx menos 2 pi sobre a, pero a su vez desplazada verticalmente 4 pi cuadrado sobre a cuadrado, digamos, 4 unidades de energía. O sea que sería este segmento de parábola que tenemos aquí, ¿no es cierto? Bueno, esta curva también es 4 veces degenerada. De manera equivalente, si cambiamos cambiamos, en vez de nx igual a 1, tomamos menos 1, tenemos esta curva que tenemos aquí. Bueno, y así pueden seguir indefinidamente. Entonces, el punto es que todos estos cálculos corresponden a electrones libres donde el potencial es igual a 0. Entonces, si prendemos el potencial periódico, lo que nosotros sabemos es que van a comenzar a deformarse estas curvas, de manera que, por ejemplo, en esta región, aquí, se va a abrir un gap, se va a abrir un pequeño gap, lo mismo se va a abrir un gap aquí se abrirán otros gaps, habrá que ver si estas curvas que son degeneradas, fíjense que en este punto tenemos 6 niveles de energía, habrá que ver si, por ejemplo, toda esta degeneración se rompe completamente o se rompe parcialmente, qué sucede con estas curvas degeneradas, pero en principio el punto de partida sigue siendo este esquema de zona reducido para, para el caso de los niveles de energía cuando tenemos un potencial distinto de cero. ¿Está bien? Bueno, en estos gráficos lo que queremos mostrar cómo quedaría el caso de una red de FCC.
cómo sería el esquema de zona reducido para una red FCC. Fíjense que para este tipo de estructura el gráfico es un poquitito más complejo, debido a que la primera zona de Brillouin es más complejo. Entonces el esquema de zona reducido lo que hace es graficar a lo largo de caminos dentro de la primera zona de Brillouin. Por ejemplo, acá tenemos en este primer segmento, estamos graficando los niveles de energía para el segmento gamma X, luego viene el segmento XW, luego WL y luego L gamma, ¿no es cierto? Cada uno de estos segmentos corresponde a un segmento de vectores de onda K en la primera zona de Brillouin. Y a partir de aquí tenemos gamma KX, sería otro recorrido que empieza en el origen, va hasta el punto K y luego hasta el punto X. Entonces aquí tenemos los niveles de energía para electrón libre en el caso de la red FCC. En principio, como les decía, uno esperaría que la estructura cuando tenemos un potencial periódico distinto de cero, estas ramas comiencen a abrirse, o estos puntos de múltiple degeneración también empiecen a generar algún tipo de gap de energía entre los distintos niveles en este valor de K. Eso obviamente no sucede siempre porque existen múltiples interacciones, en algunos casos puede predominar una más que otra, pero por ejemplo aquí vemos el caso del aluminio, donde la línea de puntos representa las curvas de energía para el caso de los electrones libres. Fíjense que las curvas de energía calculadas para el aluminio realmente siguen muy bien las curvas de los electrones libres, que correspondería a electrones libres, y empiezan a aparecer aperturas de gap, a romperse degeneraciones. Por ejemplo, seguramente en esta banda tenemos una rama doblemente degenerada y aquí esa degeneración se rompe. También se rompe en este punto, donde fíjense que antes seguramente teníamos 4 puntos, ahora tenemos 3 puntos distintos de energía y así siguiendo. Y otro caso para mencionar es el caso del zinc con una estructura HCP. Fíjense, acá tenemos la estructura de bandas calculada y aquí tenemos la estructura de bandas que corresponde a electrones libres, digamos, al cálculo de electrones libres. Fíjense que cuando calculamos las bandas, se observa claramente apertura de gap. Fíjense acá seguramente tenemos ramas doblemente degeneradas, cómo se rompe la degeneración en esas ramas. Aquí tendríamos una degeneración de orden 4, entonces se rompe en 2 de ellas, en 2 no. O sea que, pero prácticamente la estructura de bandas calculada sigue lo que correspondería a los electrones libres, digamos. Obviamente eso no es lo que sucede siempre, como pueden ver aquí en el caso del cobre, que es una FCC, y en el caso del hierro, que es una BCC. Habría que ver, bueno, cómo es el esquema de bandas para una BCC, un esquema de bandas de electrones libres. Así que bueno, esto entonces en cuanto a la estructura de bandas de los distintos compuestos. Bueno, a continuación vamos a comenzar a hablar de la superficie de Fermi para los electrones de Bloch. Pero antes de llegar a los electrones de Bloch, vamos a repasar el caso de la superficie de Fermi en un gas de electrones y le vamos a dar una vuelta de tuerca a ese caso, digamos. Recuerden que en el gas de electrones la superficie de Fermi delimita una esfera que contiene todos los estados K que están ocupados por electrones a T igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de, por ejemplo, un cristal unidimensional, donde los átomos están separados por una distancia A, lo que vamos a tener es que vamos a tener n estados K en la primera zona de Brillouin. Aquí graficamos la primera zona de Brillouin, fíjese, menos pi sobre A hasta pi sobre A, y tenemos un montón de valores de K, en todo caso, que están permitidos dentro de la primera zona de Brillouin. Ahora fíjense qué es lo que sucede, digamos, porque la superficie de Fermi va a depender, su ubicación, de cuántos electrones aporta cada átomo a ese gas de electrones.
Entonces, supongamos que tenemos un electrón por átomo en el gas de electrones. Lo que sucede es que vamos a tener ocupados solamente la mitad de los estados de la primera zona de Brillouin, porque recuerden que cada estado es ocupado por dos electrones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que la energía de Fermi, cuando los átomos entregan un electrón por átomo, corresponderá a la energía de E de K igual a pi sobre 2A. O sea que la energía de Fermi corresponderá a este nivel que está aquí. Por el contrario, si cada átomo entrega dos electrones a ese gas de electrones libres, digamos, tenemos que como tenemos n estados K y tenemos 2n electrones, va a resultar que todos los estados van a estar completamente ocupados dentro de la primera zona de Brillouin. O sea que la energía de Fermi para dos electrones corresponderá a un valor superior, digamos. Esto es sencillo, digamos, pero vamos a ver el caso de dos dimensiones, que ahí aparece una vuelta que vale la pena discutir, digamos. Fíjense, en el caso de dos dimensiones, la relación de energía en función de los vectores de onda viene expresada de esta manera, digamos. O sea, aquí me aparece que es en función de kx al cuadrado más ki al cuadrado. Es decir, que si nosotros graficamos la energía en función de kx y de ki, lo que tenemos es un paraboloide, básicamente. Entonces, cuando tenemos que ocupar esos estados, ocupamos obviamente desde el fondo del paraboloide y comenzamos llenando y formando de alguna manera círculos, digamos. O sea, lo que quiero decir es que la última energía ocupada va a ser un círculo donde todos esos estados tendrán la misma energía. Ese es el caso cuando el radio de ese círculo es menor que la primera zona de Brillouin. Fíjense, acá tenemos los puntos de la red recíproca de esta red bidimensional. Aquí tenemos la primera zona de Brillouin. E imaginen que tenemos un K de Fermi que es menor que pi sobre A, como es este caso. ¿Está bien? Entonces, digamos, lo que tenemos es que la superficie ocupada vendría a ser una especie de, como se muestra acá en el dibujo, el último límite sería un círculo de energía constante. ¿Qué sucede? Si yo sigo poniendo electrones, ese círculo aumentará de radio hasta llegar hasta K igual a pi sobre A. ¿No es cierto? Cuando llega a K igual a pi sobre A, sigue siendo un círculo, pero ¿qué pasa? Si yo sigo poniendo electrones más allá de K igual a pi sobre A, lo que me encuentro es que estos estados K tienen menos energía que estos estados K que están en la primera zona de Brillouin. O sea, lo que quiero decir es que existen estados en la segunda zona de Brillouin que tienen menor energía que algunos estados que están en la primera zona de Brillouin. Entonces lo que va a suceder es que algunos, dependiendo del número de electrones por átomo que entregue cada átomo, puede ser el caso de que algunos estados comiencen a ocuparse en la segunda zona de Brillouin antes que en la primera zona de Brillouin, ¿no es cierto? Veamos cómo es el radio de ese círculo de Fermi en función del número de electrones que entregue cada átomo. Pero supongamos que P es el número de electrones que entrega cada átomo. Yo tengo que el número de electrones total que voy a tener en el gas de electrones va a ser el número de átomos por P. Entonces, el número de estados que se van a ocupar básicamente va a ser la superficie del círculo, que es pi por k de Fermi al cuadrado, dividido el espacio que ocupa un estado en el espacio k, que es 2pi al cuadrado sobre el área del cristal, multiplicado por 2 porque cada estado admite 2 electrones. Por otro lado tenemos que el número de átomos dividido el área del cristal es igual a un átomo dividido el área de la celda, digamos, ¿no es cierto? Entonces, podemos despejar K de Fermi al cuadrado y vamos a encontrar que es igual a 2pi por el número de electrones por átomo dividido el área de la celda. Ahora bien, el área de la celda es igual a A al cuadrado, donde A es el lado de la celda primitiva. Entonces, llegamos a que el radio en este caso del círculo de Fermi, es raíz de 2 por P dividido pi multiplicado por pi sobre A. Entonces, reemplazando P en la relación que obtuvimos para el K de Fermi,
lo que encontramos es que si P es un electrón por átomo, fíjense, K de Fermi es 0,8 pi sobre A, o sea que no cruza el límite de la primera zona de Brillouin. Si Kf es igual a 2, si P es igual a 2 electrones por átomo, Kf comienza a ser mayor que pi sobre A, es decir, que comienza a cruzar el borde de la primera zona de Brillouin. Sin embargo, es menor que la diagonal de la primera zona. ¿Está bien? O sea que tendríamos que hacer un círculo que atraviesa, que alcanza a pasar a la segunda zona, pero no pasa ni a la tercera ni a la cuarta zona. Si P es igual a 3 electrones, K de Fermi es 1,37, entonces prácticamente llega al límite de la diagonal de la primera zona, pero no la supera, porque recuerden que el límite es 1,42 pi por A. Finalmente, si P es igual a 4 electrones, K de F es 1,58 pi sobre A, eso significa que supera la diagonal de la primera zona de Brillouin y alcanza a agarrar partes de la tercera zona y de la cuarta zona, ¿no? Recuerden que esta es la primera zona, estos triángulos eran la segunda zona, estos triángulos que están aquí eran la tercera zona, y esta parte que está acá era la cuarta zona de Brillouin. Entonces, con el caso de 4 electrones por átomo, el K de Fermi supera a la diagonal de la primera zona y empieza a ocupar regiones de la tercera y de la cuarta zona. Entonces, si queremos graficar la superficie de Fermi en este caso, lo que tenemos que hacer es replegar las distintas superficies de cada una de las zonas de Brillouin sobre la primera zona y ahí construir nuestra superficie de Fermi en cada una de las zonas de Brillouin, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de 4 electrones, la primera zona va a estar ocupada, o sea que no voy a tener superficie de Fermi, pero luego, cuando vamos a ocupar a ver la segunda zona, fíjense, tenemos esta región que está aquí, que si la replegamos va a quedar en esta región acá. Si replegamos esta zona ocupada de la segunda zona sobre la primera zona de Brillouin, restando 2 pi sobre A, va a venir a parar a esta región de aquí, ¿no es cierto? Esta región, si la replegamos sobre la primera zona, va a parar a esta zona de aquí, y entonces nos queda una superficie ocupada como esta. Entonces aquí sí empieza a aparecer una superficie de Fermi en la segunda zona de Brillouin. Bueno, lo mismo en la tercera zona. Fíjense que en la tercera zona aparecen estas regiones de aquí, que cuando las replegamos, un vector de la red recíproca, este triángulo va a parar a esta zona de aquí. Entonces me deja estas orejitas en cada una de las esquinas. Entonces aquí tenemos la superficie de Fermi en la tercera zona de Brillouin. Y lo mismo en la cuarta zona con estos sectores pequeños que están ocupados, ¿no? Cuando los replegamos un vector de la red recíproca, esta región de acá va a parar a esta esquina, o sea, esta de acá, y ahí me aparece nuevamente la superficie de Fermi en la cuarta zona de Brillouin. Lo que nos queda entonces ahora es analizar cómo sería la superficie de Fermi en el caso de los electrones de Bloch, ¿no es cierto? Donde el potencial periódico U es distinto de cero. Nosotros habíamos visto que de manera general, en las cercanías del plano de Bragg, se cumple esta relación para los autovalores de energía, ¿no es cierto? Esta ecuación en particular nos interesa que es válida para vectores de onda K que no pertenecen al plano de Bragg, ¿no? Estaríamos en una situación donde estaríamos mirando un vector de onda K muy cercano al plano de Bragg, pero que no está en el plano de Bragg, ¿no es cierto? Aquí tenemos K sobre 2, que es la mitad del vector de la red recíproca que llega al plano de Bragg. Aquí tenemos el vector de onda K que pertenece a la primera zona y aquí tenemos la diferencia K menos el vector de la red recíproca dividido 2. Si nosotros hacemos el gradiente direccional de la energía, lo que encontramos es esta expresión. Básicamente, si derivamos
esta expresión respecto de el vector de onda K, ¿no es cierto? Entonces, una vez que logramos la derivada, lo que hacemos es analizar qué sucede en el plano de Bragg. Pero en el plano de Bragg, la energía del vector de onda de la primera zona es igual a la energía de ese vector de onda menos el vector de la red recíproca, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que este término se me cancela, o sea que todo esto se me hace cero. Quedándome básicamente que la derivada direccional es h cuadrado sobre 2m por 2k menos el vector de la red recíproca. Si sacamos factor común el 2, me queda el vector de la primera zona menos la mitad del vector de la red recíproca. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Fíjense, en este caso, ahora, K, el vector de la primera zona, ya dijimos que pertenece al plano de Bragg. Eso lo hicimos cuando pusimos esta condición. O sea, comenzamos con K fuera del plano de Bragg, pero luego lo llevamos al límite de que pertenece al plano de Bragg. Entonces, en ese caso, cuando K pertenece al plano de Bragg, el vector K minúscula menos la mitad del vector de la red recíproca resulta paralelo al plano de Bragg. O sea, este vector que está aquí está contenido dentro del plano de Bragg. Eso implica que el gradiente direccional de la energía es paralelo al plano de Bragg. Pero bueno, todos sabemos que el gradiente de una función, en particular en este caso una superficie de energía constante, es perpendicular a esa superficie. Eso significa que el gradiente resulta perpendicular a la superficie de energía, es decir, que lo que nos está diciendo este resultado es que la superficie de Fermi, cuando intersecta un plano de Bragg, lo hace de manera perpendicular. Entonces, ¿eso cómo repercute en cómo entendemos este resultado? Bueno, eso se ve claramente cuando graficamos la superficie de Fermi. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar en la zona donde intersecta el plano de Bragg, de manera que la superficie de Fermi lo hace de manera perpendicular, ¿no? Fíjense que aquí se deforma la superficie de Fermi de manera que llega perpendicular al plano de Bragg. Bueno, eso también sucede en estos planos de Bragg. Recuerden que nosotros estamos replegando las distintas zonas de Brillouin sobre la primera zona, o sea que estas regiones corresponden a los planos de Bragg, entonces también tiene que darse que la superficie sea perpendicular en estas regiones. Y esa es la modificación sobre la superficie de Fermi que introduce la presencia de un potencial periódico. ¿Cómo se vería esto en el caso de de una esfera que corta a un plano de Bragg, como sería este caso? Supongo que tenemos una esfera que es cortada por un plano de Bragg. Bueno, esa esfera debería, esa superficie esférica que corresponde a una energía constante, debería modificarse de manera que al llegar al plano de Bragg sea perpendicular. En el caso de que corte el plano de Bragg, significa que tengo zonas de la segunda zona de Brillouin que están siendo ocupadas, donde también la superficie de Fermi debe modificarse de manera de llegar perpendicular al plano de Bragg. En el caso de una esfera como esta, se observa entonces la existencia de dos radios, ¿no? Porque aquí tenemos la intersección del plano con la esfera va a ser un círculo. Y en el caso del círculo de la esfera que está en la primera zona va a ser ρ1, mientras que en el caso de la región que está siendo ocupada en la segunda zona, ese círculo tendrá un radio menor. Bueno, entonces con esto más o menos vamos terminando lo que teníamos para la parte de bandas de energía, de cómo se construyen, qué sucede en el caso de los electrones de Bloch cuando tenemos un potencial periódico. Fíjense que el estado fundamental de las bandas de energía cuando tenemos electrones de Bloch se construye de manera similar a lo que hacemos con un gas de electrones, es decir, comenzamos a ocupar los niveles de energía desde
los valores de menor energía y vamos llenando los estados K hasta que llegamos a los últimos, hasta el último estado, digamos. Ponemos el último electrón en los estados de energía superiores. Bueno, en este caso pueden suceder varias situaciones. Por ejemplo, que el último electrón corresponda a un nivel de energía que quede en el medio de una banda de energía. Entonces, usualmente ahí vamos a hablar de un metal. Puede suceder que, por ejemplo, cuando tenemos que los átomos entregan un número par de electrones, que los electrones que se van colocando en los niveles de energía llenen una última banda, dejen la última banda completa. Entonces va a aparecer una diferencia de energía entre la última banda completa y la siguiente banda vacía, que va a ser el gap de energía, que va a dar lugar a los semiconductores. Y también puede suceder que, por ejemplo, al llenar los distintos estados con los electrones, nos encontremos que el último nivel de energía corresponda a niveles en donde distintas bandas pueden estar parcialmente ocupadas. Entonces, toda esta gama de posibilidades genera distintas propiedades electrónicas para los materiales y ahí es donde aparece la riqueza de los distintos comportamientos, ¿cierto? Así que bueno, con esto vamos a terminar por hoy y la clase que viene vamos a ver, vamos a comenzar a ver lo que vamos a llamar dinámica de los electrones, como para entender el comportamiento de estos materiales como aislantes, como metálicos, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos vemos entonces en la clase que viene.